Hola colegas psicoterapeutas, hoy quiero hablar acerca de cuando viene un paciente a hacer peticiones del tipo quiero mejorar mi autoestima o quiero ser menos dependiente emocionalmente o quiero ser más seguro de mí mismo. En ocasiones se comete el error de recomendar en resumen algo como lo siguiente: para la autoestima, quiérase. Para la dependencia emocional hay que afianzar la autonomía. Para la inseguridad, confíe más en sí mismo. Es un error en primer lugar porque si el paciente supiera cómo hacer eso, no estaría en terapia. En segundo lugar, es un error porque el terapeuta estaría dando por entendido lo que el paciente quiso comunicar sin ahondar en qué es específicamente lo que pretende decir el paciente con mejorar el autoestima o con ser dependiente o con ser más seguro de sí mismo. Quisiera compartir una recomendación al respecto que puede servir para cualquiera de esas tres peticiones, pero para efectos explicativos vamos a suponer que es para quien nos demanda ser más seguro de sí mismo. Esta recomendación la podemos dividir en 6 pasos. Primero, preguntarle cómo se comportaría usted si tuviese más seguridad en sí mismo. ¿Qué acciones haría que no está haciendo actualmente? Son usuales las respuestas donde enfatiza no tanto en las acciones, sino en lo que le gustaría sentir al ejecutar las acciones, diciendo que le gustaría poder actuar sin miedo, sin pena, sin incertidumbre, etc. Ante ese tipo de respuestas debemos indicarle que nos referimos a acciones voluntarias, no a lo que le gustaría sentir, lo cual no es algo que pueda activar o desactivar a voluntad. Entonces, supongamos que con nuestra ayuda el paciente logró crear la siguiente lista de actividades que le gustaría hacer pero evita para no sentir malestar. Hablar mirando a los ojos, expresar cuando algo le gusta o disgusta aunque no concuerde con el criterio de quien esté junto a él, poder acercarse a hablar a cualquier persona aunque sea muy guapa o sea figura de autoridad, caminar erguido, hablar con voz firme y clara, alejarse con rapidez de quien le desprecia, ponerse la ropa que le agrada en diversas circunstancias, poder estar en traje de baño en una piscina o en la playa, actuar con mayor desinhibición en las relaciones íntimas con su pareja, etc. Después de lo anterior vamos al segundo paso, que sería, con esa lista en mano, decirle algo como: este es usted en la versión que califica como seguro de sí mismo. O sea, aquello que usted denomina seguridad en sí mismo es la realización continua de un conjunto de conductas. Por lo tanto, mi prescripción es, ahora que esas conductas están definidas, que empiece a ejecutarlas. Ante eso él nos dirá algo como: muy bien, doc, pero ¿cómo hago para poder realizarlas sin miedo, sin pena, sin incertidumbre, etc.? Entonces aquí viene el tercer paso. Responderle que la idea es ejecutar las conductas a pesar de. ¿Qué quiero decir con eso? A pesar del miedo, a pesar de la pena o de la vergüenza, a pesar de la incertidumbre y las dudas, a pesar del malestar. No intentar suprimir ninguna de estas emociones. Permitirse sentirlas. Esto nos lleva al cuarto paso, que sería inmediatamente aclararle que lo denominado como persona segura de sí misma no es quien carece de incertidumbre o quien posee una enorme cantidad de seguridad en relación con el desenlace que tendrán ciertos eventos, sino la persona que acepta la cantidad de seguridad que tiene. En otras palabras, se le explica que el sujeto que el paciente llama seguro de sí mismo no es que no sienta pena, incertidumbre, incomodidad, etc., sino que actúa a pesar de lo que siente, lo cual, con el tiempo, por efecto de la exposición, provoca que la sensación sea menos amenazante e intensa. El quinto paso es opcional. Consiste en que si la prescripción de las actividades resulta muy difícil para el paciente, se puede ordenar esa lista de la menos a la más incómoda. Le recomendamos empezar por la menos difícil e ir escalando. Con esto iríamos al sexto y último paso, que es revisar si algunas actividades permiten ensayos en el consultorio y efectuarlos. Por ejemplo, ante la opción número 1 de la lista,
que se nos quede viendo fijamente a los ojos mientras le devolvemos la mirada. O para la número 2, hacer un ensayo o juego de roles donde uno como terapeuta represente a alguien que se manifestará en contra de lo que él opina y que aún así se exprese. Espero que la técnica te sirva y que también puedas aplicarla en casos donde la petición sea mejorar autoestima. De la misma manera se trata de definir las conductas que haría si tuviese eso que él llama buena autoestima y le prescribimos su realización sistemática a pesar de las emociones poco agradables que pueda sentir. Lo mismo con la dependencia emocional. Se detallan las conductas que le gustaría poder ejecutar si tuviese eso que él llama autonomía o independencia emocional y se recomienda que empiece a hacerlas sin necesidad de tener el acompañamiento de la persona o personas de las cuales considera que depende. Espero verte en próximo video. Chao.